Otro tema bastante importante es este de planificación familiar. Y este tema, pues, es muy abundante en contenido. Entonces, déjame decirte lo siguiente, que cuando hablamos de este término de planificación, entonces recurrimos al diccionario y este nos va a decir que planificación, entonces, una definición muy sencilla, simple, acción de planificar, pero ¿a qué se refiere? Dice aquí, él se encargará de planificar de la planificación del viaje, como un ejemplo. Entonces, ¿qué es en sí una planificación? Tenemos aquí que entonces planificar, pues equivale a trazar los planos para la ejecución de una obra o también hacer plano o proyecto de una acción. Y por supuesto que desde el punto de vista que aquel ya está pensando en novia, pues ya está pensando en a futuro, también a tener una mujer o tener un esposo y poder trazar un proyecto de vida. Entonces, tenemos aquí algo muy importante. ¿Se planea el formar una familia? ¿Se planea? Mira, aquí estamos viendo que hay toda una ejecución de un plan cuando se quiere llevar a cabo. Y en este caso, cuando hablamos de la familia, ¿sí planeamos o hay como salga? ¿Tú qué dices? Aquí vemos que alguien que no quiere tener, que no tiene rumbo, pues él sin duda va a pensar así. ¿Qué se va a hacer para un lado? ¿Qué recursos para otro lado? Y así se puede encontrar con muchas cuestiones. ¿Cuál será el responsable? ¿Cuándo finalizará? Y todo. Entonces, todo para llevar a cabo una proyección tiene que ser siempre hacia un sentido. Por eso, planificación, dice aquí, familiar, va a ser el conjunto de medios empleados para establecer el número de hijos de una pareja y el momento de tenerlos. Es decir, podría ser incluso que hasta tu proyecto no se cumpla como lo quisiste, porque hay quien dice, yo quiero tener 10 hijos, ejemplo, y a la mera ya no se pudo. Tal vez dos, o tal vez ninguno, pero de alguna manera tiene una idea de lo que va a hacer. Entonces, qué mejor que lo pienses bien qué vas a hacer y hasta dónde lo piensas llegar, porque tener una familia no nada más de un ratito, es para toda la vida. Entonces dice Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces aquí ya desde un inicio hay dos géneros que hace el Eterno. Estos dos géneros, pues, son los que se complementan como los géneros de la mujer, del hombre, y que a la larga ellos conjuntándose van a dar lugar a la procreación de una familia. Entonces solamente son dos, no son tres, no, dos solamente, dos géneros. Y dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y díjoles, Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces aquí la ordenanza es fructificad y multiplicad y llenar la tierra. Así lo dice es otra versión de Dios habla hoy y les dijo, y les dio su bendición y les dice, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. De acuerdo con esta otra versión, entonces la ordenación del Eterno es tener muchos hijos. Ejemplos, mira, aquí hay una hermosa familia, dos, cuatro, seis, siete pequeños. Se ve bonita la familia, ¿a poco no? ¿Sí? El esposo no salió porque no alcanzó la cámara, pero ahí está seguramente el esposo. ¿Sí? Entonces, otra imagen bonita de familias grandes es esta otra, mira. ¿Cuántos cuentas? Tres, seis, siete pequeños.
familias muy, muy bonitas, grandes, numerosas. Se ven muy bien estas familias. Cómo me gusta ver estas familias grandotas. Y luego dice aquí, otra familia grandotota. ¿Cuántos cuentas ahí? Cuéntale, cuéntale, te damos tantito tiempo. 16. Anímate, anímate, amigo. Nacemos para hacer un proyecto. Este proyecto, pues es este tema que estamos tratando de planificación familiar. Entonces, estas personas que quieren tener muchos hijos, pues ese fue el plan, tener muchos hijos. Y tuvieron la bendición. Qué bien, porque pueden tener todos estos frutos que les da el Eterno. Otra familia, mira nada más, es lo que dice, no, es que es parte del pasado. Pues podría ser, aunque, fíjate, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, más o menos son como 16 hijos ahí, entonces, qué familia tan maravillosa. Otra más, esta se te hace muy familiar porque fue de una película y aquí dice, más barato por catorcena. La película es por docena, pero yo conté aquí, es más, yo no conté 14, conté 15. 15, porque acuérdate que hasta la mascota es parte de la familia. Entonces empezamos con una pregunta aquí, a ver si aciertas. ¿Qué personaje de la Biblia tuvo más de 10 hijos? ¿Qué personaje? ¿Te acuerdas? A ver, ahí veo ahí una mano, se mueve la mano, se mueve la mano. Perdón, ¿qué dijiste? Jacob. ¿Cómo? Jacob, Jacob, ¿sigues insistiendo que es Jacob? ¿Qué crees? ¿Jacob insistes? Para mí que es Tache. Y te vamos a decir por qué es Tache. Porque en esto de la planificación familiar, casi siempre luego es el hombre el que solamente comenta. Pero ¿qué crees? Aquí es muy importante esto. Jacob no tuvo ni uno. Quien lo tuvo fue su mujer. Y es que es precisamente lo que queremos llamarte la atención en este sentido. Porque el hombre casi siempre es el que toma la decisión de cuántos hijos. Sí, debe ser con la mujer, exactamente. Pues, ¿por qué no tomarla en cuenta? Entonces, quien tuvo Jacob fue su mujer, pero no fue una, sino fueron dos. ¿Cómo? ¿No fueron dos? No, porque aparte hubo dos por añadidura. Lea que compartió su sierva Silpa y Rachel que compartió su sierva llamada Bila, exactamente. Entonces de aquí se va a desprender que van a tener todos esos hijos, pero insistimos, no fue Jacob el que los tuvo. Entonces, de esas mujeres, o de todas las que te imagines en el tiempo bíblico, ¿cuál tuvo más de 7 hijos? Porque ya viste, ya te mostramos imágenes de familias muy, muy numerosas, muy, muy numerosas. Dice, es que eso lo copiamos de la Biblia. Pues déjame decirte que vamos a ver qué mujer tuvo más de 7 hijos que te sepas de la Biblia. Entonces está Rachel y Lea dice que empieza a competir con Rachel y ella siente que se está ganando el marido porque le empieza a dar uno, un segundo, un tercero, un cuarto hijo, pero su esposo él había determinado que la que quería, por la cual trabajó 7 años, pues fue Rachel. Entonces Rachel dice, no, no, no se vale, no se vale, es que yo soy estéril. Pues le da a su sierva Silpa y Jacob dice, pues ni modo, a tener más hijos con la otra esposa y tiene con Bila, tiene dos, que es Dan y Neftalí. Lea dice, ah, así nos llevamos. Pues de plano también le da a Silpa, su sierva, con la cual tiene a Gad y a Aser. Finalmente dice que el Señor se compadece de Rachel, pero previamente a ello, Lea entra otra vez a la competencia y va a tener a Isaacar, a Zabulón y a Dina, una niña. Entonces dice el texto que hasta ahí se detuvo. Y Rachel entonces, que estaba así como solita, el Eterno le concede tener a José y a Benoní. ¿Quién es Benoní? Pues se lo cambió Jacob por Benjamín exactamente. Y ya después, para complementar más todos los hijos de Jacob, pues vienen a existir los hijos de José, que fue Efraín y fue Manasés. De ahí se conformaron
12 tribus de Israel. Entonces, pasamos aquí y te decimos entonces, insistimos con la pregunta, ¿qué mujer tuvo más de 7 hijos? Piénsele, piénsele, no se menciona ninguna mujer. Si te diste cuenta, Lea tuvo 7, no más de 7. ¿Sí? Alguien dice, no, pero también Gedeón tuvo muchos hijos, 70. Pero Gedeón no fue la mujer, ¿eh? No fue mujer, fue su esposa. ¿Y cuántas esposas? Véase Jueces 8:30, porque tuvo muchas, pero muchas mujeres. Entonces, pues de esa manera tenían muchos hijos, pero insistimos, la que los tiene, la que le cuesta el trabajo tenerlos, pues por supuesto porque va a ser la esposa. Tan es así que Rachel, en su último hijo que tuvo, que fue Benoni, pues murió en el parto. ¿Sí? Ahí nos hace ver la problemática que tiene la mujer cuando da a luz, no es cualquier cosa. El apóstol Pablo dice acerca precisamente de este tema de la mujer y dice en la primera de Timoteo 2:15, empero se salvará engendrando hijos, hablando de la mujer, fíjate, empero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe y caridad, santidad, con modestia. Entonces, este texto lo vamos a tratar dejarlo al final, pero que no se te olvide, dice el apóstol Pablo, que la mujer se salvará si tuviera hijos, si engendrar hijos. Entonces, quédate con algunas dudas por el momento, por unos minutos, porque al final lo vamos a revelar esto a qué se refiere. Entonces, mencionamos, los hijos son algo así como un fastidio. ¿Crees que son fastidio? Pues dice Génesis 27:46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, en algún momento determinado, como lo vimos en el tema de la educación de los hijos, pues va a tener que mover mucho la forma como eduques a tus hijos para tener más o menos una certidumbre de qué clase de hijos vas a tener. Entonces pueden ser fastidio en el momento que pues hagan algo contrario a lo que tú dices, pero si no hubo esa preocupación por parte de los padres de qué darles a los hijos para poder obtener buenos resultados, entonces pues iban a crear fastidio, pero si te aseguras adentrarlos a las cosas del Eterno, inyectarles precisamente esos valores, esa espiritualidad, pues por supuesto que vas más a la segura de que te van a dar buenos resultados cuando sean grandes. Entonces aquí, mencionando este Salmo 128, versículo 3, en la versión en inglés y su correspondiente al español, la traducción dice, tu mujer será como una vid fructífera a los lados de tu casa, tus hijos como jóvenes plantas de olivo alrededor de tu mesa. En esta otra versión a la de Dios habla hoy dice, en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de oliva. Entonces aquí este texto se cita mucho para justificar que sí, efectivamente la mujer debe de tener muchos, muchos hijos. Dice, tu mujer será como parra que lleve fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Entonces, es muy subjetivo esto, ¿eh? Porque por supuesto que va a depender entonces del tamaño de la mesa. Aquí vemos una mesa chiquita redonda y vean, ahí están, alrededor de la mesa, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, opción A qué se refiere? Como vida alrededor de la mesa. Y ve esta otra. Es una mesota grandotota y ve cuántos miembros de la familia son. Entonces, ¿a cuál se referirá? Como vida alrededor de la mesa. ¿Con cuál idea te quedas? ¿Con la A o la B? Porque si estamos hablando de planificación familiar, déjame decirte que si tú planificas tener muchos hijos, pues es un plan. Si tú planificas tener muchos hijos, también es un plan. Entonces, planificación familiar no siempre significa el no tener hijos. Eso es algo que debemos de tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, dice aquí Isaías 65:23, no trabajarán en vano ni parirán para
maldición. Entonces, este texto lo quisimos ver en otras versiones. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Y ellos no se fatigarán en vano ni tendrán hijos para un fin desastroso. Dios habla hoy, no trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo. Y esta dice, mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto que en un momento determinado es algo que tendrás que afrontar y lo vas a tener que afrontar porque cuando dice aquí el texto, estamos creando hijos para la desgracia, como lo vimos en la versión anterior, preguntamos, puede ser una opción, que deshonren el nombre de Dios, que se amalgamen con los hijos maldicientes, pues luego hablan igual, ¿eh? Entonces, ¿qué hijos queremos tener y para qué los queremos tener? Eso sería parte del plan. Si quieres tener hijos para entregarlos al mundo y que hagan desastres, pues es parte de tu plan también, ¿eh? Déjame decírtelo. Y no echarle la culpa a los demás. Otra, tener hijos para que tiempo después se avergüencen de la iglesia. O tener hijos para que engurecen las filas de los adversarios de la IDI. Entonces, todo es parte de tu plan. Entonces, piénsalo bien. Piénsalo bien. ¿Por qué? Porque dice también el apóstol Pablo en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino quererlos en disciplina, ¿y qué más dice, te acuerdas? Y amonestación del Señor. Entonces, ¿a qué se referiría esto? Disciplina y amonestación. Entonces, estas dos palabras implican entonces una evangelización minuciosa de los hijos. ¿Correcto? ¿Decidiste tener muchos hijos? Vas a tener que dar disciplina y amonestación. ¿A qué nos referimos? Pues vas a tener que hacer una evangelización minuciosa de tus 12, 14, 20 hijos que quieras tener, ya que muchos de los nacidos en la iglesia terminan como desertores, mucho ojo, mucho ojo. Entonces, tenemos aquí el término disciplina, que viene del latín disciplina, y dice aquí, hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, aunque no te guste. Entonces la disciplina es algo que en donde te tienes que ajustar a reglas. Entonces cuando hablamos de una evangelización minuciosa de los hijos, minuciosa dice aquí el diccionario, que hace las cosas con detenimiento y cuidado, cuidando los más pequeños detalles. Eso es minucioso. Te vas a detener en observar y darte tu tiempo. Pero que no es que mi trabajo no me lo permitió, que no sé qué. Pues es que si vas a tener hijos, tienes que tener, tienes que atenderlos con detenimiento y cuidando los más pequeños detalles. No que mi trabajo me absorbió, entonces no estás planeando las cosas, te están saliendo las cosas, déjame decírtelo, por accidente y eso no está bien. Dice esta evangelización minuciosa debe ser exactamente con palabra, con el ejemplo, con asertividad, con integración familiar. Es muy importante tomar en cuenta todo esto porque tener una familia no es cualquier cosa. Te vas a tener que dedicar para que efectivamente al Eterno le des buenas cuentas. Entonces, malas decisiones podrían propiciar que la efervescencia que buscamos detonar en nuestros hijos se venga abajo. Entonces, mucho ojo aquí. No, es que lo hice sin pensar. Aquí no hay nada de eso. No te justifiques. Y no te vas a tener que justificar. O no debes justificarte porque dice ya en Eclesiastés que no se te va a tomar en cuenta eso. Dice aquí Colosenses 3:21. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. ¿Sí? Entonces, a todos tus hijos les vas a tener que dar la debida atención. Dice
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En otro texto lo menciona, Mateo 12:27, Lucas 11:19. Y es que fíjate que hilando estas dos ideas, la primera de padres no irritéis a vuestros hijos y por tanto ellos serán vuestros jueces, es porque, ¿qué crees? ¿Qué crees? Los hijos son en potencia los mayores críticos de sus padres, ¿eh? Ellos nos están viendo y ellos son los que en un momento determinado, cuando menos te lo esperes, ¡zas! Ahí viene la crítica. Entonces, qué mejor que te hagan una buena crítica porque eres buen padre y porque estás proyectando hijos para bien. Entonces, dice aquí, hay una muy grande responsabilidad de entregarle entonces al Creador verdaderos hijos de Dios. Y no digas, no, es que mi amigo tuvo buena suerte. No, no, no. Aquí no existe la mala ni la buena suerte, sino la dedicación que tengas con ellos. Dice Proverbios 10:1, fíjate, al final, y el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 17:21 en esta versión. Un hijo insensato produce dolor. Ser padre de un necio no causa alegría. Pero te queremos remarcar, ese necio no nació necio, ¿eh? No nació necio, se hizo. Y otro, PDT, engendrar un hijo bruto y, como ves, aquí sí da fuerte, ¿eh? Es acarrearse tristeza. Ser el papá de un tonto no es ninguna alegría, pero no es porque sus facultades estén mal, sino porque simplemente al necio le está llamando tonto. Pero insistimos, ese necio no nació tonto, así se hizo. Hay quien tenga un solo hijo ejemplo y no lo sabe educar y quiere que los profesores de la escuela se lo eduquen. Dice, es que usted tiene la obligación. Así le llegan a decir a uno como maestro, están completamente desfasados. Dice, ¿qué ocurriría si entonces aquel que tiene un hijo y no lo puede educar, le pidiéramos que tenga 10 hijos? Pues por supuesto que no lo va a poder lograr. Si con uno no pudo, ahora imagínate si le encargamos los demás. No, pues por supuesto que no. Entonces sí es importante planificar, por supuesto que sí. Pero preguntamos aquí, ¿por qué los judíos ellos sí se animan a tener muchos hijos? Ellos dicen que en alguna de esas familias ha de nacer el Mesías. Sin embargo, nosotros lo esperamos ya por segunda vez. Dice Gálatas 4:27, porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, prorrumpe y clama, la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Entonces, aquí es importante esto porque fíjate que le está diciendo aquí, alégrate estéril. Sin embargo, allá en el texto que vimos del apóstol Pablo de 1 Timoteo, dice que se salvará si engendrare, pero aquí está diciendo lo contrario, si te das cuenta, pues que escrito está, alégrate estéril. Esto está tomado del Antiguo Testamento, por supuesto. Entonces, fíjate, dice aquí, te identificas con estas ilustraciones a ver si latinas. Que vemos aquí una mujer, una mujer que va a ser mamá o ya es mamá y está, si te das cuenta, está embarazada preparando los alimentos. Y aquí vemos otro hombre que tiene como una escopeta, si te das cuenta. Y aquí vemos otra mujer que está embarazada y coincidentemente la una y la de arriba y la de abajo están en la cocina. ¿Qué nos da a entender esto? Actualízate, actualízate. ¿Por qué? Porque hay expresiones que se dan en lugares muy recónditos, ¿eh? Aquí no, aquí dicen no, que aquí no se da eso. Y dice así, en esos lugares recónditos, dice, mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin. Hay un dicho ahí que dice que la mujer que se prepara mucho no se va a casar. ¿Qué de cierto hay en eso? Otro, la mujer como las escopetas cargadas y en la cocina. A eso hace referencia a las ilustraciones anteriores de aquel hombre que está con la escopeta, la mujer embarazada, y muchos creen así, y son expresiones machistas, no, son expresiones muy, pero muy machistas. Entonces, eso no está bien, porque al final de cuentas esos amigos ni siquiera van a hacerse responsables de los hijos. Y luego dice aquí,
¿Qué hay del onanismo? También lo queremos mencionar aquí, porque se dice en Génesis 38 del 1 al 10 que Judá tomó por mujer a la hija de Súa, que es un hombre cananeo. Y luego dice aquí eh, que este nombre, por cierto, hablando de Súa, dice, significa riqueza. Entonces Judá toma por mujer a la hija de Súa. Entonces, ¿qué pasó con su hijo? Dice, no se menciona el nombre de la hija de Súa, pero dice, lo cierto es que con ella engendró tres hijos, Judá. Uno de ellos fue fue el primogénito. Entonces, se escribe con dos consonantes solamente y significa despierto o vigilante. Después va a tener otro segundo hijo, que es Onán. Onán, aquí vemos cómo se escribe, con un alef, una vaib y una nun y una nun final. Entonces, esto significa fuerte, exactamente. Y luego tiene un tercer hijo que se llama Sela, que este nombre de Sela es un nombre de tres consonantes, significa una petición. Muy bien, quisimos entrar en detalles en ellos, ¿por qué? Porque resulta que en Génesis 38:6, y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Pero ¿qué crees? Muere y queda viuda Tamar. ¿Qué pasó después? Pasó siguiente que Judá le pide a su segundo hijo, llamado Onán, que tome por esposa a Tamar y que él o los hijos de Onán sean reconocidos como hijos de Aquí queremos muy bien enfatizar esta parte porque de aquí hay muchos que toman que esto es molesto para el Eterno por lo que vamos a ver adelante, pero te vamos a plantear dos preguntas. Ponte muy listo. Dice en esta versión al día, pero Onán sabía que los hijos que nacerían no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que desagradó al señor de Onán? ¿Qué es lo que le desagradó? Dos opciones: no ceder el derecho de sus propios hijos a su hermano difunto, o B, evitar engendrar hijos. Porque aquí, déjame decirte que hay quienes se aferran a esto y dicen, no, es que el evitar tener hijos es malo. ¿Seguro? Ve la versión que estamos mencionando del lado izquierdo, y más bien ahí se refiere que él no quería ceder el derecho de sus hijos a nombre de su hermano difunto. Dice, ¿por qué de tener hijos y que sean reconocidos como de él? No, y luego los míos, ¿qué? Entonces, más bien es a lo que él se refiere. Entonces, por consiguiente, onanismo es la interrupción del acto sexual o coito antes de producirse la eyaculación para evitar la fecundación. Entonces, ahí vemos una imagen de unos espermatozoides, un óvulos. Van que córrele para allá, pero ¿qué crees? No vas a llegar, amigo. No vas a llegar. Y dice, toda medida que evita la unión del espermatozoide y el óvulo, que es fecundación, es llamada medida anticonceptiva. Entonces, no hay de otra. Onanismo, por donde le veas, es una medida anticonceptiva que ya se conocía desde entonces. Pero acuérdate lo que estamos señalando, no por eso se molestó el Señor, sino porque no quería que sus hijos fueran del otro. En la actualidad se le considera incluso a la soltería, búscalo, vele cómo se le ve a la soltería desde el punto de vista de este tema que estamos mencionando, y dice, se le considera como una especie de abstinencia o como una medida anticonceptiva, aquel que ya tiene ya edad y no se casó y todo. Oye, ¿por qué no te casaste? No, ¿para qué quiero tener familia? Por eso se le considera como una medida anticonceptiva. Entonces, retomando lo que dice Génesis 1:28, fíjate, mucha atención. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Acuérdate que esto es lo que se refiere al mandamiento número 1. Y resulta que aquí hay una situación. Se tomó este dato el 17 de marzo del 2020,
y ya se ve una población, esta población que está aquí ya, ¿sí la alcanzas a leer? Sí, fíjate nada más, son 7.783.185.476 hasta las 19:30 de ese día 17 de marzo del 2020. ¿Qué queremos decir con esto? Que la tierra ya de hecho ya está llena, el mandamiento es henchir, llénenla, pero ¿qué crees? Ya está llena. Ahí está, ve, hasta se caen. ¿Si lo alcanzas a ver? Muy bien. Entonces, hay algo bien chistoso aquí. Hay mandamientos con vencimiento. Vamos a ponerte aquí algo. En la lista de Maimónides, que son los 613 mandamientos, como hacer un arca del pacto, hacer panes de la proposición, hay muchos que se espantan. Ah, como 613 mandamientos. Son menos, amigo. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que ya se cumplieron. Todos estos mandamientos entran en parte de los 613, que hacer un tabernáculo, hacer un altar del sacrificio, hacer las vestimentas sacerdotales, hacer un efod, hacer una fuente de metal, hacer candelero de oro, etcétera, etcétera. Todos esos fueron mandamientos personalizados a Moisés. Moisés lo vas a hacer, Moisés lo vas a hacer. Es parte de eso. Entonces, quítale todos esos mandamientos, te va a quedar un número muy menor a esos 613, porque hay quien se espanta. No, es que ya fueron mandamientos, que son muchos, pues ni siquiera los han leído, ya están criticándolos. Entonces, son mandamientos personalizados que ya cumplió cabalmente el profeta Moisés. Luego entonces, fíjate, vamos a hablar de lo que es una superpoblación. Una superpoblación dice aquí que es la causa más importante de la mayoría de los problemas del mundo. No importa si se trata de una falta de elementos, agua potable, energía. Cualquier país del mundo tiene o tendrá que enfrentarse a ello, de hecho, ¿sí? Entonces, aquí va a hablar de todo lo que eh, la problemática que puede haber o ya se imaginan que ya está presente de tantísima gente que hay en el mundo. Y dice al final, cada vez más países necesitan más y más productos para poder subsistir. Y dice aquí, simplemente en el territorio mexicano hay 130 millones de personas y en los Estados Unidos ya tenemos una población de 39 millones de mexicanos. Imagínate cuántos son. Entonces se habla de una superpoblación. Mira nada más. Si esto no se le llama superpoblación, no sé entonces a qué se llama superpoblación. Ahora más. Esta otra imagen, mira. ¿Hasta cuánto más aguantará la Tierra? Y esto es en muchas partes del mundo, ¿eh? Muchísimas partes. Mira nada más. ¿Cuánta gente crees que hay aquí? No, millones. ¿Sí? Mira nada más. Está tremendo, ¿eh? Está tremendo. Y no solamente es aquí, es en todo el mundo. Mira esta otra imagen. Ya no hay espacio, ya no hay huecos. Sí, entonces, la gente, ¿por qué no habita lugares donde no hay gente? Pues porque no hay forma de sobrevivir en lugares donde no hay urbanidad exactamente por falta de servicios. ¿O qué los vas a mandar al desierto? Pues ahí nadie sobrevive. Entonces aquí, fíjate la sobrepoblación y no solamente es aquí en México, es en todo el mundo. Estas creo son imágenes de allá del Medio Oriente. Mira nada más, todo está sobrepoblado y no es exageración, así es. Métete al internet y vas a ver a qué le llaman superpoblación. Mira nada más, ni una aguja cabe ahí. Entonces todos se concentran, pero no es que no se ven tanto ya cuando están en su casa, pues imagínate que a todos esos tienen que trabajar para subsistir, todos los alimentos que se tienen que producir. Entonces, por supuesto que no podemos salirnos por la tangente cuando decimos el texto pendiente por aclarar es la primera de Timoteo 2:15 cuando está diciendo el apóstol Pablo que la mujer se salvará teniendo hijos. Pero checamos esto a través de esta versión la nestleana y dice, será librada, pero a través de el tener hijos, si alguna vez permanece en confianza, amor, santificación, con recto juicio de mente.
Entonces, considerándolo son otras versiones, vamos a ver si hay más luz. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Entonces, si te das cuenta como que hay una coincidencia de este con el otro, pero aquí hay muchos recursos, ¿eh? Entonces, por eso mencionamos aquí. Si las que están en castellano no nos dan mucha claridad, pues recurrimos entonces a otras que están en inglés a ver qué nos dicen. Entonces, su correspondiente traducción de la Easy English dice aquí, pero Dios salvará a las mujeres que dan a luz a sus hijos. Lo hará si las mujeres siguen creyéndole. Además, deben seguir amando a la gente. Deben continuar viviendo vidas correctas, porque son de Dios y siempre deben hacer lo que es lo que es correcto. En otra más en inglés, que es la King James en inglés, dice a pesar de que se salvará en la maternidad, si continúan en la fe y la caridad y la santidad con sobriedad, y una vez más, una más en inglés, está muy clarita, vean qué diferente, pero si continúan en fe, amor y santo autocontrol, ella estará a salvo en el momento del parto. Entonces no se está refiriendo a que si no tiene hijos no se va a salvar, porque entonces va a contradecir otros textos como el que veíamos allá, que alégrate, alégrate esté, ¿te das cuenta? Entonces, hay que ponernos muy abusado de la interpretación de los textos, que la Biblia no se tiene que contradecir, más bien el traductor hay que revisarle, hacerle, completarle la tarea y ver si está coincidiendo con lo demás. Entonces creemos que la respuesta correcta es esa, porque entonces, ¿cuál será la más coherente? Opción A, la mujer está obligada a tener hijos, de lo contrario no se va a salvar. Esa creo que no es la correcta. La mujer que decide ser madre debe sensibilizarse por medio de la fe, el amor y santidad. Y la opción C dice, la mujer con el favor de Dios logre salir adelante durante un parto y debe mostrar amor, fe y santidad. Entonces creemos que ese texto de la primera de Timoteo se refiere más bien a esto. No que la mujer esté obligada a tener hijos, porque de lo contrario entraremos en contradicción con muchas citas. Y por consiguiente también, ¿qué pasará con aquellas mujeres que se dedicaron completamente al Eterno y no tuvieron hijos? Si te das cuenta, es muy importante tomar en cuenta todas estas cuestiones y pues estudiarle bien con seriedad, con objetividad la palabra de Dios, porque Dios no nos manda a hacer imposibles. Pues bien, te mostramos aquí nuevamente los logos de este canal. Si quieres comunicarte con nosotros, aquí te dejamos estos contactos con tu servidor. Aquí, si quieres formar parte del grupo WhatsApp Videoteca IDI, también te invitamos a ser parte de este proyecto. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.